Qué gran privilegio me ha otorgado de poder estar acá. Yo voy a hablar en nombre de los lectores de Ernesto Cardenal. Y quizás no pueda evitar algunas autorreferencias, porque creo que son las que van a permitir que muchos se sientan identificados con este agradecimiento que quiero hacerlo, porque lo primero que quiero decirle a Ernesto Cardenal, como lector, en nombre de todos ustedes y de todos los lectores de la Argentina, es gracias. En especial en nombre de quienes en plena dictadura militar éramos jóvenes poetas y encontrábamos en sus poemas de amor y de rebeldía razones no solo para escribir, también para resistir. Sus poemas que aludían al dictador Somoza, por ejemplo, y a nosotros nos resonaban con el nombre de Videla. Decía Somoza y nosotros leíamos Videla, y los traficábamos copiados a mano. Cardenal nos enseñó que se podía burlar al burlador, y que verdad y belleza debían ir siempre de la mano, en el arte, en la vida y en la política. Por entonces, como había vaticinado Nicanor Parra, para nosotros, esos jóvenes, la poesía era un artículo de primera necesidad, no un artículo de lujo. No podíamos vivir sin poesía, como decía el chileno. Y estábamos dispuestos, además, a llevar la poesía a todos lados. Recuerdo que con un grupo de compañeros poetas se nos ocurrió una idea, ya empezaba el final de la dictadura militar, y fue pintar paredes en Rosario, mi ciudad natal, y aunque ahora sorprenda, en lugar de consignas políticas contra la dictadura militar, nosotros pintábamos versos. Versos, por supuesto, que interpelaban al poder y a la censura. Ya a esa altura sabíamos que un poema no cambiaba el mundo, que un poema no evitaba la injusticia, que no reparaba daños, que no calmaba el hambre, pero sí habíamos entendido, y en eso mucho tenía que ver también Ernesto Cardenal, además de otros poetas mayores, que sí un poema puede cambiar a alguien, y puede cambiar en ese alguien su ansia y su deseo de cambiar la sociedad. Recuerdo que las juventudes políticas, que ya se animaban a ganar las calles, respetaban las inscripciones que nosotros poníamos en las paredes. Las firmábamos casi en forma inocente con un nombre, o sea, además del nombre del poeta, el poeta manco, ¿no? Con esta idea de que no se podía publicar y que era muy difícil además de difundir la poesía. Así, entre las pintadas de Luchi Sebán y Fuera de la dictadura, aparecían versos de Ernesto Cardenal, de Juan Gelman, de Paco Urondo y de Roberto Santoro, estos dos últimos además víctimas de la represión de la dictadura. 25 años después de aquellas correrías, en el 2004, tuve la oportunidad de entrevistarlo por primera vez por radio. Está en ese acto también maravilloso, que fue el encuentro de la lengua, el Congreso de la Lengua en Rosario. Y me di gusto de preguntarle algo que tenía guardado desde muy pibe, y era si no era paradójico que un sacerdote católico hubiese escrito alguno de los poemas de amor más bellos que se han escrito en nuestro idioma. Y él me respondió que por supuesto que no era paradójico, porque eran productos de momentos y de amores diferentes, que había pasado del amor a las muchachas y del amor a la belleza al amor a Dios primero, que era el creador de toda belleza, y luego también al amor a la revolución. Cardenal es como escribe, y Cardenal es lo que escribe. Recuerdo también que celebramos, y como decía efectivamente Ana, en obligado silencio el triunfo de la revolución sandinista, y mucho más su ingreso a la Junta de Gobierno. Era para nosotros un triunfo de la poesía. Había un poeta ahí. La poesía, como él mismo la entendía y como nosotros empezamos a aprenderla. La poesía como antídoto contra la estupidez, el autoritarismo y la codicia. En aquellos años, sin duda, Nicaragua era el nombre de la esperanza. Tiempo después, y también a la distancia, acompañamos su desencanto. Volví a entrevistarlo otra vez por radio, es la primera vez que tengo la oportunidad de tenerlo cerca personalmente, en mi programa de radio, cuando fue sometido a un absurdo hostigamiento judicial por parte del gobierno de Daniel Ortega. A mí me afectó mucho, me entristeció mucho, y dije, bueno, tengo que poder hablar con Cardenal, y por suerte pude hacerlo. Y pude comprobar en ese momento, no fue hace tanto, que mantenía la misma entereza de siempre. Como decía Nassim Jiménez, ¿no? En ese poema que escribió después de estar 10 años en prisión: pasé como una bala estos 10 años de encarcelamiento, pues salvo este mal al hígado, conservo el mismo corazón y el mismo pensamiento. Bueno, así está otra vez don Ernesto.
Si no lo había callado la dictadura, ni el enojo del Vaticano cuando integró el gobierno sandinista, nadie podía hacerlo. Y ahí me di cuenta que yo ya no era tan joven, pero él me seguía enseñando cosas. Y creo que, y otra vez hablo por los lectores, nos sigue iluminando con sus palabras y con sus actos, con sus búsquedas filosóficas y estéticas, con su fe en un mundo más justo e igualitario. Por eso insisto con esta idea, no me voy a extender demasiado. Es un privilegio estar acá, se los agradezco enormemente al Ministerio de Educación, a la gente de Encuentro, a los que pensaron que yo podía aportar alguna cosa. Y además esta posibilidad de estar con algunos escritores admirados, ¿no? Está Jorge Bucanera acá, mi querido amigo. Pero fundamentalmente le quiero decir otra vez gracias a Ernesto por habernos despertado en aquel momento, por habernos amparado en aquel momento con sus textos y fundamentalmente por seguir haciéndolo. Parafraseando el poema que él mismo le dedicó a Joaquín Pasos: gracias porque usted, maestro, purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la Constitución, las cartas de amor y los decretos.